Esta es la cifra de la deuda pública de Japón, 9.8 billones de dólares, equivalente a un 257% de su PIB. En otras palabras, más del doble de todos los bienes y servicios que produce el país en un año. Para tener una idea de la magnitud de esta cifra, la deuda pública de Estados Unidos como porcentaje de su PIB es del 107%, la de Alemania un 55% y la de Rusia un 18%. La pregunta es cómo llegó Japón a este nivel de endeudamiento y por qué. Todo comenzó en los años 80. Japón había estado basando su crecimiento económico en las abundantes exportaciones, pero en 1985 se reunieron en Nueva York los 5 países más ricos del mundo: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido. El objetivo de los norteamericanos era llegar a un acuerdo para que Japón apreciara su moneda frente al dólar y lograr reducir las exportaciones del país asiático hacia Estados Unidos. Efectivamente, esto hizo que las exportaciones japonesas redujeran su ritmo de crecimiento debido a que la apreciación del yen encareció los productos japoneses frente al resto del mundo. Estos acuerdos de Nueva York llevaron a las autoridades japonesas a elegir el camino de una política monetaria expansiva para evitar que la economía entrara en una fase recesiva, lo cual se llevaría a cabo provocando reducciones adicionales de la tasa de interés por parte del Banco de Japón. Del 5% en 1983 se redujo hasta 2.75% en 1987. Esta se mantuvo así por 27 meses hasta 1989. Así se logró recuperar el crecimiento del PIB hasta llegar a tasas superiores al 6%. Pero también hubo efectos secundarios. La expansión crediticia provocada por las tasas de interés tan bajas se tradujo en el aumento de precios de dos activos: el de las acciones cotizadas en la Bolsa de Valores de Tokio y el de los bienes raíces. Entre 1983 y 1990, el crédito bancario creció a una tasa anual promedio del 10%. Se incrementaron los créditos sobre todo a comerciantes y a empresas dedicadas a la construcción y a la compra y venta de bienes raíces. Esta burbuja de crédito barato provocó que los precios alcanzados por el índice de la Bolsa de Tokio se multiplicaran por 5 desde 1980. Por otro lado, los precios de los bienes raíces se duplicaron. Esta burbuja se mantuvo mientras se cumplieran las expectativas de que los precios de los bienes raíces siguieran subiendo y de la disponibilidad de crédito barato. Pero en 1989 el Banco de Japón decidió que había llegado el momento de interrumpir la política monetaria expansiva al observar el incremento en los precios. Por esta razón decidió subir la tasa de interés para desincentivar el crédito. Pasó de 2.75% en mayo de 1989 a 4.5% en diciembre del mismo año. Al poco tiempo estalló la burbuja bursátil como se observa en esta gráfica, y a pesar de lo ocurrido se siguió aumentando la tasa de interés hasta el 6%, y esta vez el crack fue en el sector de los bienes raíces 2 años después, en 1991. Como los créditos eran más caros y la mayoría estaban concentrados en este sector, su destino dependía de lo que ocurriera con los bienes raíces. Los precios comenzaron a caer fuertemente, llevando inevitablemente a una crisis inmobiliaria. En este punto, las autoridades japonesas podían hacer las reformas estructurales de las que tanto se habla y poco se aplican para salir de la crisis. Pero contrario a esta vía, aplicaron la misma receta de antes: política fiscal y monetaria expansivas. Después de la caída de los precios de los bienes raíces, el Banco Central redujo su tasa de interés hasta el 0.5%, pero en esta ocasión la tasa de interés ya no tenía efecto para estimular la economía. Se había llegado a un punto llamado la trampa de la liquidez. Los bancos comenzaron a tener problemas de ingresos debido al impago de créditos y las quiebras fueron inevitables. Por otro lado, una respuesta adicional del gobierno fue elevar el gasto público y endeudarse en niveles muy altos. La deuda pública pasó de 95% del PIB en 1995 al 222% en 2011. Se hicieron obras públicas de todo tipo, aún así la economía japonesa sigue estancada. Desde 1991 hasta 2019, la economía ha crecido en promedio 0.84% al año, a pesar de que en 2012 el primer ministro japonés utilizó la misma fórmula con la denominada Abenomics, que no fue más que una nueva expansión monetaria y mayor endeudamiento. A pesar de algunos intentos de recuperación de la economía, lo cierto es que en el 2020 la deuda pública equivale al 257% del PIB. Y aunque las tasas de interés siguen estando en 0%, la economía está muy lejos de los resultados esperados frente a semejante expansión de la política monetaria y fiscal. Es como si la economía estuviera en un estado de estancamiento tan profundo que ni la máquina de imprimir billones de yenes es capaz de impulsar el crecimiento. El punto es que la economía mundial parece seguir el mismo camino de Japón.
Ya en la crisis de 2008 se vivió el mismo proceso. Para reactivar la economía luego de los eventos en septiembre de 2001 en Nueva York, el Banco Central de los Estados Unidos bajó la tasa de interés hasta el 1% y la mantuvo así por varios meses. Como era tan barato pedir prestado dinero, hubo un exceso de gasto por parte de los norteamericanos, principalmente para la compra de vivienda, algunos por necesidad, otros para especular. Como en la burbuja japonesa, todo funcionaba bien mientras se cumplieran dos condiciones: que los precios de las viviendas continuaran subiendo y que el crédito permaneciera barato. Pero la Reserva Federal comenzó a subir la tasa de interés en 2004 para controlar la inflación. Pasó de niveles del 1% al 5.25%. Así, los créditos eran más costosos y debido a la baja calificación crediticia de los deudores, estos dejaron de pagar sus hipotecas. Ahora todos querían vender sus propiedades. Como efecto, los precios de las viviendas cayeron en picada. Así, la crisis inmobiliaria se convirtió en crisis financiera y para salir de esta crisis se utilizó la misma fórmula japonesa: elevar el gasto público. Este parece ser el único instrumento para salir de una crisis. Como dice el economista Javier Sallay Martín, es como si el único libro de economía escrito fuera la teoría general de Keynes. Tanto en la crisis de Japón en los 90, en la crisis mundial de 2008 y en la de 2020, la receta sigue siendo igual. Y a pesar de los altos déficits fiscales, Japón no ha podido retomar el rumbo de la prosperidad. Muchos países todavía luchan contra los estragos de la crisis de 2008 y en 2020 el alto endeudamiento no evitará que la economía mundial, según algunos pronósticos, caiga un 5.5%. Durante el primer trimestre de 2020, la deuda mundial aumentó a un récord por encima de 250 billones de dólares. Eso equivale al 331% del PIB mundial. Gran parte de este gasto son estímulos a empresas que no son sostenibles ni productivas desde hace muchos años. Con tasas de interés al 0%, las empresas se capitalizan y junto con los inversionistas toman más riesgos al invertir. Los índices bursátiles aumentan desproporcionadamente sin conexión alguna con lo que sucede en la economía real. Y cuando estalle de nuevo la burbuja, la solución sea posiblemente la misma: más estímulos, más gasto fiscal y más deuda. La experiencia de Japón nos puede dar una idea del nivel de estancamiento que puede llegar a tener una economía zombie altamente endeudada. Pero en la urgencia de la mayoría de las crisis, las autoridades convencen al público de que no hay otra salida y que si no se actúa rápido será un desastre aún mayor. En la actualidad está muy presente esta famosa frase de Keynes: en el largo plazo todos estaremos muertos. Por eso los gobiernos justifican sus gastos presentes, ignorando las consecuencias negativas en el futuro, pues da igual porque todos estaremos muertos. El problema es que el largo plazo en ocasiones llega muy rápido, como le está llegando a Japón. Cuando se actúa pensando que los costos de largo plazo no deben ser tenidos en cuenta, se acaba intentando salir de una crisis plantando las semillas de la siguiente. Japón es una economía zombie que necesita inyecciones de liquidez permanentemente para sobrevivir. ¿Qué es más costoso, intentar resucitar este tipo de economías o dejarlas morir para su reestructuración? ¿Qué otra alternativa podría implementar Japón para salir de este estancamiento? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.